Romanos capítulo 3, versículo 10 hasta el versículo 20. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hemos leído lo que podemos llamar la anatomía del pecado. La anatomía del pecado porque el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a los romanos y está diciendo que todos los hombres, todas las personas que han vivido en la historia, sean aquellos grandes pecadores que habíamos visto, también los que son moralmente correctos y también los que son religiosos, como los judíos que habitaban en su tiempo, todos ellos eran pecadores y estaban bajo el juicio de Dios. Todos ellos iban a ser condenados. Y lo que Pablo está diciendo es que en ese estado en que el hombre, en que cada persona del mundo, en que cada persona en la historia se encuentra, si no hay algo o alguien que los salve, necesariamente va a ir al juicio y va a ser condenado. Entonces lo que Pablo está describiendo acá es, una vez más, y por si a alguien le quede alguna duda, de que todas las personas son pecadores. Todos son pecadores. No hay ninguna excusa, no hay nada que nosotros podamos sacar delante de Dios y mostrar como para que Dios nos deje entrar al cielo, aparte de la fe en Cristo. Ahora, no sé si han escuchado alguna vez esta frase. La frase es: se ganó el cielo. ¿Han escuchado esa frase? O esta persona tiene el cielo ganado. Hemos escuchado varias veces esa frase, es una frase popular. Y esta frase tiene que ver con alguna persona que haya hecho alguna buena obra o una obra de valor que tenga algún beneficio para la humanidad o para las personas a su alrededor. Según algunos sitios de la lengua española que había buscado, esta frase se refiere a quien ha actuado de tal manera que merece ser alabado o admirado por las personas, y que además es una persona especialmente buena y paciente, personas que tienen mucha paciencia con respecto a situaciones adversas. Decimos o dicen las personas: este se ganó el cielo. Y eso es lo que vamos a ver, que es una frase irreal, una frase imaginaria, algo que las personas piensan pero que realmente no ocurre. Algunos ejemplos con respecto a esta frase, se ganó el cielo, es por ejemplo una persona que se sacrifica por los demás, una persona que tiene una abnegación, que no se satisface a su propio ego, sino que se da por los demás, se da por los otros, como una persona que es un cuidador o alguien que tiene una alma caritativa, que está tratando de ayudar a los demás. Podemos decir de esa persona que se ganó el cielo, ¿no? Esto es lo que dicen algunos. O aquella persona también que soporta, como dije, con paciencia una situación difícil, inclusive a personas difíciles, ¿no? Personas que son difíciles y uno está ahí tratando de batallar con eso y de soportar esa carga, entonces se dice: esta persona tiene que soportar a aquel otro, o realmente se ha ganado el cielo con el esfuerzo que está haciendo, ¿no?
Y eso es lo que algunos dicen, se ha ganado el cielo. En general, es la frase que se usa para describir a personas que son considerados como santos o de corazón puro, un corazón limpio, ¿no? Se ha ganado el cielo. Ahora lo que Pablo está sosteniendo acá en el pensamiento de lo que hemos leído es que ganarse el cielo es algo totalmente ilusorio. Ganarse el cielo por algo que nosotros podamos hacer o que cada persona en la historia pueda hacer es algo ilusorio, es irreal. Eso es lo que Pablo está describiendo acá. Nadie puede ganarse el cielo por tratar de hacer cosas agradando a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo está describiendo la anatomía del pecado, que cada una de las personas tiene cada una de estas cosas muy insertas dentro de su ser. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, algunos han dicho que esta descripción de Pablo, versículo 10 hasta el versículo 18, es como si fuera una radiografía de una persona, pero no mostrando sus huesos, no mostrando su parte física, sino mostrando su alma. Está sacando una placa, una radiografía de lo que es su alma. Y entonces está mostrando qué hay en su cabeza, está mostrando qué hay en sus manos, está mostrando también qué hay en sus pies, pero está mostrando también lo que hay en su lengua y en lo que hay en sus ojos. Eso es lo que está demostrando este pasaje. Y en todos los lugares donde se ve esta radiografía, lo que encuentra es pecados. Siempre encuentra pecados, no encuentra nada bueno. Entonces eso es lo que Pablo está describiendo aquí. Y lo que vamos a ver primero es el pecado del hombre en su cabeza. Y vamos a ver ahí, hay un dibujito, un muñequito, ¿no? Y lo que vemos ahí en versículo 10 y 11, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Lo que vemos ahí primero es que Pablo dice, no hay justo ni aun uno. Esta es la condición en que Pablo está describiendo a cada una de las personas. Lo que describe acá es el pecado singular de cada uno. No hay justo ni aun uno. Como dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso es lo que está diciendo. No hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y ahí Salomón está diciendo dos cosas, en realidad. Está diciendo, primero, no hay nadie que haga lo bueno, y después está diciendo, no hay nadie que no pueda evitar el pecado. Entonces, lo que vemos acá es que Pablo está sacando del Antiguo Testamento algunos versículos que refieren a lo que él está queriendo describir acá. No hay nadie que es justo. Y lo que está usando ahí es Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 probablemente, y lo que dice es, no hay ninguno que es justo, no hay nadie que no cometa pecado. Ahora, él no se está refiriendo solamente a algo que es experimental, ¿no? Salomón, cuando estaba describiendo la conducta del hombre, estaba describiendo que el hombre cometía pecados. Pero Salomón está describiendo algo más. Está diciendo que no solamente es algo experimental, sino es algo que está dentro. Es algo que nace con el hombre, el pecado. Ahora, cuando leemos esta frase, no hay justo ni aun uno, a los que conocen un poco de la Escritura, ¿alguna vez se ha dicho de una persona en la Escritura que es justo? ¿Un hombre que fue justo? ¿Quién? Noé, muy bien. ¿Alguien más? Hay otros que eran justos. Entonces acá hay un problema. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, no hay justo ni aun uno. En este versículo dice Salomón, 7:20 de Eclesiastés, dice que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Entonces acá hay un problema. ¿Cómo? Si la Biblia dice que hay varios lugares donde hay hombres que eran justos. Por ejemplo, Noé. De la generación de Noé se dice que él era un hombre justo y en todas sus generaciones fue sobresaliente sobre los demás. Pero tenemos otras personas que fueron justas, que eran hombres denominados justos.
Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a buscar este versículo, en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Ustedes me dirán, ¿cómo vamos a ir a Génesis capítulo 18 y vamos a ver a alguien justo? Bueno, ahí teníamos un justo, era Abraham. Abraham estaba hablando con Dios. Y Abraham le dice a Dios, cuando Dios le dijo, voy a destruir las ciudades de la llanura. Y entonces Abraham dijo, en esa ciudad debe haber justos. Entonces empezó a hablarle a Dios y a decirle, no destruyas la ciudad si hay justos dentro de la ciudad. Nunca te hagas de destruir a los justos con los impíos. Pero Pablo dijo que no hay justo ni a un uno. Bueno, pero Abraham, pensando que quizás había algún justo ahí, él dijo, quizás haya 50. Fíjense el versículo 23. Dice, y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Abraham es un poco optimista, ¿no? Porque él dijo, quizá habrá 50 justos dentro de la ciudad. La ciudad era Sodoma. Era una ciudad de pecadores, de grandes pecadores como lo que hemos visto en capítulo 1 de Romanos. Ahora, él dijo, quizás haya 50 justos. Pero él empezó a rebajar eso porque Dios le dijo, bueno, pero si hay 50 justos no la voy a destruir. Entonces él pasó a decir, bueno, si hay 45. Y llegó al final hasta los 10 justos. Versículo 32. Dice, volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente esta vez. Quizás se hallaran allí 10. Y Dios le dijo, no la destruiré si haya ahí 10 justos. ¿Cuántos justos había adentro de la ciudad de Sodoma? ¿Uno? Solo podemos decir que había uno solo ahí. Sí. Y ese era Lot. E inclusive pensamos de Lot que él no se manifestaba como alguien justo, de hecho. No mostraba su justicia como alguien que fuera quizás Abraham, ¿no? Porque estaba dentro de esa ciudad y se sentía cómodo en la ciudad de Sodoma. Ahora, ¿qué es lo que está queriendo decir acá? ¿Por qué había un justo ahí? ¿Y qué significa que había un justo? Que su justicia no era propia. La justicia de Lot dentro de Sodoma era una justicia imputada. Dios le había dado esa justicia, porque él había tenido esa justicia por la fe, como todos los que son justos en la historia. Entonces vemos acá que, aunque podemos decir, hay uno que era justo, en realidad esa justicia era algo que se le había dado, no era algo propio, no era algo que él se había ganado, ¿no? Era un regalo. Nosotros sabemos, la justicia es un regalo que Dios le da a los creyentes. Ahora hay otro lugar, como hemos escuchado, Noé. Noé también era un hombre justo. Job era un hombre justo, perfecto, recto, apartado del mal. Pero todos estos hombres tenían su justicia porque se las habían imputado de parte de Dios. Todos estos hombres, inclusive el mismo Job. Job ofrecía cada día sacrificios. ¿Por qué? Si era un hombre justo. Porque él conocía, sabía que era un pecador. Él conocía y sabía que sus hijos, a veces nosotros pensamos nuestros hijos son buenísimos. Él sabía, mis hijos pueden cometer pecado y aún ellos no se pueden dar cuenta. Entonces voy a sacrificar cada día un sacrificio para poder cubrir sus pecados. La justicia. Entonces cuando Pablo dijo no hay justo ni a uno, él no se estaba equivocando. Él no era que él no había leído el Antiguo Testamento, la historia de Noé, la historia de Job, la historia inclusive de Lot, sino que él estaba diciendo nadie puede ganarse la justicia por hacer buenas obras. Nadie puede intentar ganarse el cielo por su propia justicia. Y lo que estamos viendo acá es que lo primero arranca por la cabeza, por los pensamientos. Dice el versículo 11 de capítulo 3 de Romanos, no hay quien entienda, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Acá está hablando acerca del entendimiento, de los pensamientos. Y dentro de esta lógica que Pablo está describiendo, vemos que él ahora toma
pasaje de Salmos capítulo 14 o Salmos capítulo 53, los dos capítulos son prácticamente iguales de Salmos, y cuando nosotros leemos ese Salmo, vemos que ahí dice también que no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. No hay ninguno que esté pensando positivamente en Dios. Ningún hombre, por su propia naturaleza, quisiera pensar algo bueno acerca de Dios. Ningún hombre se pone, cuando empieza el día, a pensar ¿qué puedo hacer de bueno para Dios? O pensar en la bondad de Dios, en la grandeza de Dios, en poder adorar a Dios. Nadie hace eso por sus propios medios. Cuando nosotros lo hacemos, como hijos de Dios, como cristianos, lo hacemos porque Dios, el Espíritu Santo, está dentro de nosotros. Porque Él nos mueve a adorar a Dios, a hacer las cosas que agradan a Dios, pero no por nosotros mismos. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu, haríamos lo que Pablo dice acá. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. El hombre por sí mismo no busca a Dios. Ahora ustedes me dirán, ¿pero cómo? Hay un montón de iglesias, un montón de religiones, un montón de denominaciones, personas que van a las iglesias. ¿Cómo es que me decís que nadie busca a Dios? Si las personas están buscando a Dios constantemente. Bueno, a veces lo que ocurre es que las personas tratan de buscar a un Dios de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su conveniencia. Eso es lo que están buscando. Están buscando a ídolos, dioses falsos. Algún Dios que les quede a su medida. Eso es lo que están buscando las personas. Y cuando nosotros decimos, pero bueno, hay iglesias que predican el Evangelio, hay iglesias que tienen sana doctrina, hay iglesias que tratan de enseñar a las personas que busquen realmente a Dios, y esas personas no buscan a Dios. Bueno, lo que vemos es que cada vez que vemos a alguien, una persona que busca sinceramente a Dios, Dios ya le ha buscado a él primero. Dios es el que toma la iniciativa para que nosotros busquemos a Dios. Si Dios no hubiera tomado la iniciativa para que nosotros le buscáramos y hoy estemos acá, siendo creyentes, nosotros estaríamos en el mundo y no tendríamos ninguna ganas de buscar a Dios. Y probablemente nuestro espíritu religioso estaría yendo a buscar a un supuesto Dios en otro lado que sea conforme a nuestra imagen, a nuestra conveniencia. Un escritor dijo así: dejado por sí mismo, el hombre caído nunca buscaría a Dios. Es solo por la obra del Espíritu que alguien lo hace. Y solamente cuando nosotros fuimos a Dios, cuando nosotros fuimos a Cristo, nosotros no nos dimos cuenta de eso. Pero hubo un obrar dentro de nuestro corazón que nos hizo tener esa idea de tenemos que buscar a Dios. Pero no es que nació de nosotros mismos, de nuestra naturaleza. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y es lo que Pablo le está diciendo. Si hay alguno que dice, yo soy justo porque yo busqué a Dios, bueno, no, en realidad Dios te buscó a vos primero. Porque si era por vos, nunca me ibas a buscar. Tenemos el segundo ahí, la segunda parte. Lo primero es la cabeza, lo segundo es las manos, sus manos. Capítulo 3, versículo 12. Dice así: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando dice todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, esa palabra inútiles significa algo que se echó a perder, algo que ya no sirve para nada. Como una fruta, cuando la fruta ustedes la tienen por ahí en la heladera por mucho tiempo, de repente abren el cajón de abajo y se dan cuenta, acá dejé la manzana o la banana, está podrida. No sirve ya para comer, ¿qué hacemos? Agarramos y la tiramos en el tacho. Ya no sirve, ¿por qué? Porque está podrida, está inutilizada, ya no sirve para hacer nada. Eso es lo que significa esa palabra. No puede hacer nada bueno. Por eso que decimos el pecado en sus manos, no puede hacer nada. Pero después dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y acá lo que vemos es que las personas, todos, no solamente
no pueden hacer el bien, sino que hacen el mal. ¿Entiende eso? Son dos cosas distintas. Santiago habla acerca de dos tipos de pecados: el pecado de omisión y el pecado de comisión. El pecado de omisión es aquellas cosas buenas que tenemos que hacer, pero que no hacemos. Y los pecados de comisión son las cosas malas que no tenemos que hacer, pero que sí hacemos. Ahora, el hombre, las personas, cometen pecados de los dos tipos. ¿Por qué? Porque las personas han sido creadas con un propósito. Y ese propósito, básicamente, es el propósito de tener comunión con Dios. Los hombres fueron creados para eso, para tener comunión con Dios, para tener una relación con Dios cada día, para honrar y dar culto a su Creador, para darle gloria a Dios cada día. Eso es lo que nosotros hemos sido creados, para eso fuimos creados. Ahora, cuando nosotros nacemos, ¿qué es lo que hacemos? Nada de eso, no hacemos nada de eso. Y hacemos todo lo contrario: pecado de omisión, pecado de comisión. Omitimos hacer el bien y hacemos el mal. Eso es lo que significa. Y Santiago mismo dice, bueno, ahora empiezo a cambiar un poco el foco. Y él empieza a describir los pecados de comisión. Y dice, bueno, cuando querés cumplir la ley, dice, bueno, por ahí cumplís una o dos cosas, pero después cometés un pecado y ya te haces transgresor. ¿Por qué? Porque cometiste un pecado. Él dice, yo por ahí no soy adúltero, pero si mato, entonces ya soy pecador. Bueno, se fue a un extremo ahí Santiago, ¿no? Pero entendemos cuál es el concepto: pecados de comisión y de omisión. Ahora, cuando Pablo dice acá, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, es que el hombre, o del hombre, se espera mucho más. De nosotros, Dios espera mucho más de lo que realmente somos o hacemos. De cada una de las personas que hay en el mundo, Dios espera mucho más. Pero el hombre se echó a perder, como dice acá, el hombre se echó a perder. Se echó a perder del propósito por el cual fue creado. Y como mínimo somos inservibles para cumplir ese propósito, si estamos fuera de Dios, si estamos fuera de Cristo. Ahora, nosotros somos como, yo le puse esta ilustración, somos como las dos impresoras que yo tengo en casa. Tengo dos impresoras. ¿Saben qué? Las dos parecen intactas, se ven hermosas, pero ninguna de las dos sirve para nada, porque ya su mecanismo es viejo y ya se trabaron y ya si le pongo cartucho no me sirve para nada. Pero parece que están bien. Y las tengo las dos ahí, las tengo que tirar, porque ya no me sirven. Pero sin embargo, parece que sirven y no sirven para nada. Esa es la condición del hombre. Y es la condición del hombre cuando nace. Es la condición del hombre cuando anda por todo este mundo sin conocer la salvación en Cristo. Ahora vamos a lo tercero. Su boca, su lengua. Dice versículo 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Bueno, no es tan necesario, o sí, describir lo que puede ocurrir con nuestra lengua, ¿no? Dicen que la lengua es uno de los pocos músculos, si no el único, que está agarrado solamente de un lado y del otro lado está suelto. ¿Han notado eso? Todos los demás músculos están agarrados de los dos lados. ¿Para qué? Para que no se salgan. Pero la lengua solamente de un solo lado. O sea, es incontrolable. La lengua hace lo que quiere. Dice lo que quiere. Bueno, en realidad no es tan así. Dice lo que nosotros queremos. Ahí está el problema. La lengua puede ser usado bien, pero puede ser usado mal. La lengua es incontrolable. Y la lengua puede cometer una infinidad de pecados. Aunque a nosotros nos parezca esto raro. Nos parezca difícil. Quizás es el órgano que más pecados puede cometer, aparte de nuestro cerebro, ¿no? De nuestros pensamientos. Pero Santiago también escribe largamente acerca de la lengua, ¿no? Hay un medio capítulo de Santiago que habla acerca de la lengua. Es ingobernable,
Es como un barco que tiene un pequeño timón y ese pequeño timón lo lleva para cualquier lado. Y así nos lleva la lengua, para cualquier lado. Es ingobernable. Es un músculo que es voluntario, pero también es involuntario. ¿Han notado eso? ¿Han notado que ustedes pueden, como yo estoy hablando ahora, estoy utilizando la lengua de forma voluntaria? Pero cuando nosotros dormimos o cuando nosotros estamos comiendo, la lengua se mueve de una forma involuntaria, ¿no? No estamos pidiendo a la lengua, por favor, traga saliva. No estamos haciendo ese mecanismo, porque es voluntaria e involuntaria, hace lo que quiere. Y la manejamos muchas veces la manejamos sin el gobierno del Espíritu Santo, sin el gobierno de Dios. El problema en sí no es específicamente la lengua, ¿está bien? No agarren después un cuchillo y cortan la lengua, ahí se terminó el problema. Sino que el problema es el uso de la lengua. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. La descripción que Pablo da es como un sepulcro abierto, la lengua. ¿Qué imaginan ustedes de un sepulcro que está abierto, de una tumba abierta? Bueno, yo imaginé tres cosas. Primero, si un sepulcro está abierto y hay algo adentro, ¿entienden ustedes? ¿Qué es lo que va a salir de ahí? Va a salir un mal olor, ¿no? Olor putrefacto. Bueno, la lengua muchas veces, y entiendan bien, de ahí sale un olor putrefacto porque la usamos mal, estamos hablando mal, hablamos cosas que no debemos hablar y de ahí sale la pudrición. Pero también un sepulcro abierto que está en el suelo, si es una tumba que está en el suelo, cuando nosotros venimos caminando, ¿qué pasa? Podemos caer ahí, podemos tropezar, podemos lastimarnos. La lengua también lastima, así como un sepulcro que está abierto y no nos demos cuenta y caímos ahí adentro. La lengua también puede lastimar, puede causar daño. Pero también la lengua, si es un sepulcro abierto, que está en la tierra, está esperando, quizás si está vacío esta vez, está esperando que alguien caiga ahí adentro y que alguien muera. O sea, está esperando un muerto. Está esperando la lengua a alguno de nosotros que tropecemos y caigamos ahí adentro. Entonces de la lengua, yo hice una lista acá, de la lengua puede salir la mentira, la calumnia, palabras hirientes, la exageración, que a veces decimos, no, está exagerando. Bueno, eso es parte del pecado que trae la lengua. Exagerar, el chisme, las murmuraciones, las blasfemias, los insultos, las palabras sucias, el doble sentido, jurar en falso, la gritería, la maledicencia, y la lista puede seguir largamente, ¿no? ¿Cómo estamos usando la lengua nosotros? Que somos hijos de Dios. Bueno, Pablo está diciendo, la lengua tiene un gran problema. Nada bueno sale de ahí si el corazón está sucio. Y seguimos, el cuarto, ya estamos llegando al final. El cuarto, sus pies. Versículo 15 al 17. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿Qué dice? Sus pies se apresuran para derramar sangre. Acá Pablo está utilizando dos pasajes. El primero es Proverbios capítulo 1, versículo 16. Fíjense este versículo. Proverbios capítulo 1, versículo 16. También en combinación con Isaías capítulo 59. Pero este quizás es más conocido. Proverbios 1:16 dice, vamos en el versículo 15, Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Esta era la conducta de un grupo de jóvenes, probablemente, en el tiempo de Salomón, y Salomón veía y estaba tratando de cuidar a su hijo de que vaya por ese camino. Algunos jóvenes, algunos muchachos que iban a derramar sangre. ¿Qué significa eso? Significaba matar. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla acerca del derramamiento de sangre. Y dice que aquel que derramare sangre humana,
su sangre será derramada. En la ley estaba escrito también que aquel que mataba tenía que morir, tenía que pagar con su propia vida. Entonces está diciendo que hay personas que tienen sus pies presurosos, rápidos, listos para derramar sangre. Y esto lo vemos día tras día. ¿Dónde? Ustedes me dirán dónde. En la televisión, en los portales de noticias de internet, en los diarios, cuando había diarios, ¿no? Cuando era más común, ¿no? Abría el diario o en la tapa, ¿qué había? Asesinatos, ¿no? Había muertes. Hoy en día parece que está de moda aquellos jóvenes que entran a las escuelas armados y empiezan a tirar tiros para todos lados. Hoy en día, bueno, ni hablar de los robos seguidos de muerte. Los vemos, ¿no? Vemos los videos de las cámaras de seguridad, cómo las personas son atacadas y los malhechores ¿qué hacen? Van corriendo para derramar sangre. Ahora este es el extremo, ¿no? Este es el extremo de la maldad. Pero el hecho de sus pies se apresuran para derramar sangre, sus pies se apresuran, tiene la idea también de que cada uno de nosotros, cada una de las personas se apresura para cometer pecados. Somos prontos para pecar. Y yo quería hacer una especie de prueba, ¿no? Yo quisiera que ustedes piensen ahora, en un pecado que quizás es un pecado común en ustedes. Algo que ustedes están luchando con ese pecado, pero que de repente es algo que por ahí hasta les da placer hacerlo. Y entiendan lo que estoy diciendo. No es que estamos queriendo pecar, pero que cuando pecan les produce algo de satisfacción. Piensen en ese pecado, ¿no? Y ahora piensen en esto. Si cuando hacen eso no van presurosos, no van rápido, no están prestos a hacer eso. Eso es lo que Pablo está queriendo describir acá también. Hay ciertos pecados en nuestra vida que quizás nos producen alguna satisfacción y que cuando podemos tratamos de ir rápido a hacerlo. Y tenemos que corregir eso, hermano. Tenemos que solucionar eso. Digo tenemos porque tenemos que hacerlo, pero con la ayuda de Dios. Por nosotros mismos no vamos a poder. No podemos. Ahora, sus pies corren a derramar sangre. Sus pies son presurosos para pecar. Por eso el pecado también está descrito en los pies. Pero por último, tenemos acá una doble imputación del último versículo 18, que dice, no hay temor, ¿dónde? No hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿no? Y acá Pablo está diciendo que no hay temor de Dios, quizás cerrando la idea de que todos son pecadores y que todo su cuerpo, todo su ser apunta hacia el pecado. Y entonces él está diciendo, ¿por qué apunta hacia el pecado? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios en su corazón. ¿Cuál es el problema por el cual nosotros pecamos? Porque no hay temor de Dios. Si hubiera temor de Dios, si hubiera un respeto hacia Dios, hacia la persona de Dios, nosotros evitaríamos pecar. Pero como no hay temor de Dios, entonces, ¿qué hacemos? Pecamos, ¿no? Esa es la idea. Y entonces está diciendo, aquella persona que no teme a Dios va siempre a tener problemas con el pecado. Ahora, si querés evitar el pecado, tenés que empezar a temer a Dios. Pero lo otro que está diciendo acá también es que no hay temor de Dios delante de ¿qué? Delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque Pablo también sabía que no solamente nuestros pensamientos, no solamente nuestras manos en lo que hacemos, no solamente nuestros pies, no solamente nuestra lengua, pero también nuestros ojos. Quizás algunos se estaban olvidando, se olvidó de los ojos. No, también nuestros ojos. Nuestros ojos muchas veces ven cosas que no tienen que ver.
El salmista dijo: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Era una oración, era algo que se había propuesto en sí mismo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y muchas veces nosotros ponemos muchas cosas injustas delante de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Y acá Pablo está describiendo cualquier lugar que veas esa radiografía, esa anatomía del pecado, vas a ver pecado por donde lo mires. No hay manera de no encontrar pecado en el hombre. Ahora, fíjense, Proverbios capítulo 16. Esto es como un poco para dar un poco de aliento dentro de tanta tristeza. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Este vendría a ser el versículo opuesto, el versículo contrario al que hemos leído recién, donde dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Acá tenemos un poco de alivio. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Se puede corregir el pecado, hermanos? Se puede corregir. Pero solamente por la misericordia de Dios, por la verdad de Dios. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¡Qué bendición eso! Porque decimos, como creyentes, queremos apartarnos del mal y queremos ser agradables a Dios. Y hay forma de hacerlo, con el temor de Jehová. Con el temor de Jehová. Temamos a Jehová, respetemos su santidad de la manera que debe ser respetada. Y por último, versículos 19 y 20, ahí es donde Pablo le pone, como a veces digo, ¿no?, el último clavo, ¿no? Versículo 19, si están en Proverbios, volvamos a Romanos capítulo 3. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, si las personas están tratando de buscar llegar al cielo, ¿se acuerdan la primera pregunta que hicimos? O lo primero que dijimos: ¿quién se va a ganar el cielo? Esta persona tiene el cielo ganado. Bueno, si queremos ganarnos el cielo por medio de buenas obras, las obras de la ley, la religión, Pablo dice: equivocado, porque la ley no fue dada para que nosotros entráramos al cielo. La ley fue dada para que nosotros conozcáramos el pecado, nada más que para eso. Cuando leemos sobre estas cosas, no tenemos que tratar de hacer, sino que tenemos que tratar de entender que somos pecadores y que estamos en la lona, como aquel boxeador que ha sido molido a palos. No nos podemos levantar de ahí. Y ahora, versículos siguientes, 21 y 22, no los vamos a ver, pero ahí es donde viene el aire, ¿no?, de aquel boxeador que está tirado en la lona. Ahí lo que vamos a ver, Dios mediante, dentro de un par de semanas, es el punto donde Pablo quiere llegar. Estamos en las peores, dice Pablo. No hay justo ni aun uno, empieza diciendo. Y termina diciendo: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero, dice versículo 21, esos pero de la Escritura. Pero ahora, el Evangelio. Ahora el Evangelio. La última frase, la última placa, dice: ¿cómo respondemos a la pregunta de Job, capítulo 9? Busquen este versículo para terminar. Job capítulo 9, versículo 2. Dice así Job: respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Esa es la pregunta que Pablo se estaba haciendo. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? Podemos descartar, ¿qué cosa? Haciendo buenas obras de justicia.
¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? Descartemos las buenas obras, descartemos la justicia propia, porque no vamos a llegar así. Entonces, ¿cómo llegaremos al cielo? ¿Cómo vamos a ganarnos el cielo? No lo ganamos, no lo vamos a ganar. Solamente Dios es el que nos va a dar la posibilidad de ir ahí. Y no a través de buenas obras, sino a través de la fe en Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra que podemos meditar en esta mañana. Pedimos, Padre, que tú estés tocando nuestros corazones, así como hemos meditado en estas palabras. Te pedimos, Padre, que tú estés trabajando dentro nuestro y seguramente ya nos has hablado en algún pasaje de esta predicación. Te pedimos, Padre, que podamos tomar nota, como siempre decimos, que no olvidemos lo que hemos escuchado y, Padre, que con tu ayuda podamos corregir lo que está mal. Te pedimos, Padre, también que podamos mirar más allá de nuestras vidas y sabemos, Padre, que afuera de nuestras casas, afuera de este templo, hay muchas personas que están en esta condición, Padre. Están en la condición donde el pecado los ha dejado en la lona y no se pueden levantar. Te pedimos, Padre, que podamos ser también los transmisores del Evangelio, los que van a llevar el Evangelio para que estas personas puedan tener también esperanza. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.